Buenos días muchachos, entonces hoy vamos a continuar con el tema de calor específico y entramos entonces a equilibrio térmico, de lo cual yo ya hice referencia en el video de algo de esto. Entonces básicamente cuando dos cuerpos tienen diferente temperatura y entran en contacto, ellos van a equilibrarse térmicamente. O sea, si yo tengo acá este recipiente y dentro del recipiente tengo un lingote, un bloque de metal, y aquí hay agua y el lingote de metal está más caliente, él va a hacer calorías. ¿Y quién las va a ganar? El agua. Y luego van a llegar a una temperatura de equilibrio que la podemos llamar temperatura final. Temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio entonces va a ser menor que la temperatura del bloque, pero mayor que la temperatura del agua, si este es el que estaba más caliente. Bien, ya ahorita en un problema veremos eso. Antes de proseguir, entonces voy a desarrollar dos problemitas muy sencillos de capacidad calórica y calor específico. Entonces el primero nos dice que cuál es la capacidad calórica, recordemos que es con C mayúscula, de un cuerpo que incrementa su temperatura de 10 grados a 13 grados centígrados. Esto es la temperatura inicial, esta es la temperatura final. Cuando se le suministran 146 calorías. Bien, lo que nos están pidiendo es C, y C es igual a las calorías suministradas por la variación de temperatura. Luego C será igual a 146 calorías dividido 13 grados centígrados menos 10 grados centígrados. ¿Por qué? Porque toda variación es final menos inicial. Entonces nos quedaría 146 dividido 3, que eso es igual a 48,66 calorías por grados centígrados. Sobre grados centígrados, que son las unidades de capacidad calórica. Como ven, bastante trivial. El segundo problema hace por el estilo. Dice, ¿qué cantidad de calor se debe suministrar? O sea, nos está preguntando Q. A 200 gramos de aluminio, masa. Y sabemos que es aluminio. Para elevar su temperatura de 10 a 40. 10 grados centígrados, una temperatura final de 40 grados centígrados. ¿Listo? Bien, entonces ya no puedo aplicar la formulita de capacidad calórica, ¿cierto? Sino que utilizo el del calor específico. Calor específico, entonces su ecuación es igual a calorías sobre masa por variación de temperatura. No olvidemos las formulitas, son bastante sencillas. ¿Qué quiero hallar? Pero entonces necesitamos C. Entonces usted mira una tabla, ¿sí?, que deben consultar, y busco el calor específico del aluminio. Entonces ahí averiguo que puedo ver que es de 0,212 calorías grados centígrados. Bien, ahora lo que me queda es aplicar la formulita, reemplazar, pero primero debo despejarla. Entonces, las calorías será igual al calor específico. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar por la masa por la variación de temperatura. Y luego obtenemos que las calorías es igual a calor específico del aluminio 0,212 calorías grados centígrados por la masa, son 200 gramos de aluminio, por la variación de temperatura. Si pasa de 40 a 10, la variación son 30 grados centígrados. Grados centígrados con grados centígrados se cancelan. Gramo con gramo se cancela y nos quedan calorías.
metemos esta información a la calculadora, ¿sí? Y obtenemos que las calorías suministradas son 1272 calorías. Listo, terminamos el problemita. Bueno, ahora sí vamos a hacer entonces unos más complejos. Pueden preguntarnos temperatura, pero bueno, yo creo que eso ya es como muy trivial. Entonces vamos a ver acá. Dice, en un recipiente que contiene 400 gramos de agua. Entonces voy a dibujar el recipiente. Todo lo que podamos llevar a imágenes se debe realizar. ¿Listo? Entonces acá tengo ese recipiente. Vamos a bajar aquí un poco para que podamos ver todo bien. Listo. Entonces tenemos este recipiente que tiene 400 gramos de agua. Entonces la masa del agua, 400 gramos. A 24, temperatura inicial del agua, 24 grados centígrados. Se deja caer un bloque de cobre. Entonces aquí vamos a meter este bloque que es de cobre. Entonces voy a anotar aquí cobre, los datos del cobre, que son de 500 gramos de masa. Masa del cobre, 500 gramos, que se encuentran inicialmente a una temperatura inicial del cobre de 140 grados centígrados, mucho más caliente que el agua. ¿Y cuál es la temperatura de equilibrio? Temperatura final, equilibrio. Bien. Entonces, ¿qué sabemos? Primero, al agua lo voy a llamar elemento 1 y al cobre elemento 2, para no tener que estar escribiendo H2O o Cu. ¿Listo? Entonces, elemento 1 y elemento 2. Recuerde que el elemento 1, sustancia 1, es el agua. La sustancia 2 es el cobre. ¿Listo? Entonces, el cobre está más caliente porque está a 140. O sea que el cobre va a ceder calorías porque está a mayor temperatura. Y recuerde que el calor fluye de lo caliente a lo frío. Y el que los va a ganar es el agua. ¿Listo? Entonces voy a plantear esa ecuación acá. Siempre planteo, ¿quién pierde calorías? Q2. ¿Y quién las va a ganar? Q1, que es el agua. Ahora, las calorías que pierda el cobre las va a ganar el agua. Por eso puedo establecer esta igualdad. El agua va a ganar tantas calorías como pierda el cobre. Aquí no estoy considerando dos circunstancias, y es el intercambio que puede haber con el medio ambiente, que siempre se da, pero aquí no lo considero, y tampoco el intercambio con el recipiente porque el problema no lo plantea. Si se requiriera hacer ese cálculo, entonces el problema tiene que decirlo claramente. Bien, aquí tenemos la ecuación y aquí ya tenemos despejada esa ecuación, ¿cierto? Sabemos que Q es igual al calor específico 2 por la masa 2 por la variación de temperatura que experimentó el cuerpo 2, o sea, el lingote, el bloque de cobre. Q1 será igual al calor específico del agua, porque el objeto 1 es el agua, la masa del agua por la variación de temperatura que está experimentando el agua. Bien, reemplazo en lo que pueda reemplazar. Calor específico del 2 por la masa de 2 por la temperatura final menos la temperatura inicial 2, igual a calor específico 1 por la masa 1 por la temperatura final menos la temperatura inicial 1. ¿Por qué yo no coloco temperatura final 1 y aquí ¿por qué aquí no coloco temperatura final 2 y aquí temperatura final 1? Porque recordemos que la temperatura final del elemento 1 es igual a la temperatura final del elemento 2, o sea que simplemente lo voy a llamar temperatura final como lo hice acá.
¿sí? Porque son iguales. Bien, como lo que quiero hallar es la temperatura de equilibrio, o sea, a este señor, entonces tengo que hacer distributiva de la multiplicación. Y eso me va a quedar menos calor específico 2 por la masa 2 por la temperatura final. Menos por menos da más, calor específico 3 por la masa, perdón, aquí es calor específico 2. Calor específico 2 por la masa 2 por la temperatura inicial 2. ¿Listo? Entonces distributiva. Aquí multiplico por la temperatura final. Y este es más por menos da menos. Multiplico y me queda de esta forma. Aquí sí tengo que nombrar el subíndice. ¿Qué quiero hallar? Este señor. ¿Por qué? Porque quiero hallar la temperatura final y tiene que ver con este señor porque quiero hallar la temperatura final. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mover esto de aquí para allá y este señor lo voy a mover hacia allá para que me quede a un solo lado las incógnitas y nos va a quedar entonces a este lado C2M2 temperatura inicial 2 más C1M1 temperatura inicial 1 igual a C1M1 temperatura final, que era esto, y este de allá que pasa a sumar C2M2 temperatura final. Bien, entonces aquí quedó completico. Y aquí saco el factor común que es temperatura final. Factor de C1M1, ¿cierto? Más C2M2. Y esto que está multiplicando pasa a dividir. Más C1M1 todo sobre C1M1 más C2M2 igual a la temperatura final. Entonces la estructura de esto, ¿qué tiene? Mire, tiene dos elementos que tienen la ecuación de calor específico completica, pero con temperatura inicial para ambos. C1M, C2M2, temperatura inicial 2, C1M1, temperatura inicial 1. Y abajo lo mismo, pero sin temperatura porque es lo que voy a hallar. ¿Listo? Entonces, temperatura final igual a... Para escribirlo, pues usted, no importa el orden, C1M1, T inicial 1, ¿cierto? Más C2M2, temperatura inicial 2, sobre C1M1 más C2M2. ¿Listo? O sea, que usted se puede ahorrar todo esto porque sabe que al final siempre va a quedar sumando en el numerador y sumando en el denominador. Y en esta estructura. Entonces, calor específico 1. ¿Quién es el 1? El agua. El calor específico del agua es 1 caloría gramo grado centígrado. Por la masa 1. La masa 1 es la del agua, 400 gramos. Por la temperatura inicial del agua, 24 grados centígrados. Más C2. ¿Quién es C2? El cobre. ¿Cuál es el calor específico del cobre? Miramos entonces del cobre en una tabla y encontramos que es de 0,094 calorías gramos grados centígrados. Entonces 0,094 calorías gramos grados centígrados por la masa del cobre 500 gramos por la temperatura inicial del cobre 140 grados centígrados. Todo dividido. Una caloría es muy fácil porque es repetir lo que está aquí, pero sin agregar la temperatura. Bien, 500 gramos. Veamos el manejo de unidades, cómo nos daría. Grados centígrados y grados centígrados se cancelan. Gramos y gramos se cancela, queda calorías. Aquí exactamente igual, gramo y gramo y queda calorías. Acá, gramo, gramo,
gramo y gramo. Bien, metemos la información a la calculadora y nos quedaría 400 por 24, doy acá, más 0,094 por 500 por 140. Igual, el numerador, entonces temperatura final en el numerador 10.180 calorías, ¿cierto? El resto lo cancelé. Denominador 400 más 0,094 por 500 igual a 447 unidades calorías, ¿cierto? Sobre grados centígrados. Caloría y caloría se cancela y queda grados centígrados. 16.180 36,2 grados centígrados. Como ven, la temperatura final de equilibrio fue mayor que a la que se encontraba el agua, que era 24 grados, pasó a 36 el agua, pero es menor que la del bloque de metal, porque el bloque de cobre estaba inicialmente a 140, bajó a 36,2. Entonces, cede a alguien calorías y otro las está ganando. Entonces, digamos que me dan un problema y el problema dice lo siguiente. Voy aquí a narrar, no lo voy a resolver, ¿sí? Solo quiero que entendamos una cosa. Y ahorita hago uno que sí lo vamos a resolver completamente. Digamos que tenemos agua, que dentro de él cae un lingote, ¿sí? Y nos dicen que el lingote, que el agua, la temperatura del agua es de 10 grados centígrados. Nos dicen que la temperatura del lingote es de 200 grados centígrados. Y nos dicen que el recipiente también está hecho de un metal, ¿sí? Nos dicen que el lingote es de hierro y nos dicen que el recipiente es de aluminio. Bien, solo establezcamos la proporción de quién gana y quién pierde calorías. ¿Quién pierde calorías? El hierro, porque es el que está más caliente. ¿Quién gana esas calorías? Lo primero, el que gana es el agua, pero también se va a calentar el recipiente, o sea, el aluminio. Así nos quedaría el planteamiento de la ecuación. Si nos dicen cuál es la temperatura final, entonces usted dice, la temperatura final va a ser igual a... Después de hacer todo el procedimiento que si usted quiere lo puede hacer para constatar esto que les voy a decir, usted simplemente sabrá que es calor específico del hierro por la masa de hierro por la temperatura inicial del hierro, más calor específico del agua por la masa de agua por la temperatura inicial del agua, más calor específico del aluminio por la masa de aluminio por la temperatura inicial del aluminio. O sea, la estructura que había dado acá siempre nos va a dar igual para cualquier problema. Y no importa la cantidad de elementos en que se distribuya, siempre va a quedarnos así. Y abajo lo mismo, pero sin temperatura, ¿cierto? Más C del agua por la masa del agua más C del aluminio por la masa del aluminio. Y listo. Ahí ya podríamos hallar la temperatura. ¿Qué me falta de datos acá? Me falta dar la masa del recipiente, pero yo solo quiero que vean la ecuación, cómo queda. ¿Listo? O sea, así, sencillo. Entonces voy a hacer un problema similar a esto, pero que nos pregunten otra cosa. ¿Listo? A ver cómo lo resolveríamos. Bien, nos dice que se colocan 100 gramos de metal. Entonces voy a hacer el gráfico acá. Entonces aquí hay un metal
¿sí? Que tiene una masa de 100 gramos. Dice, de cierto metal a una temperatura inicial de 100 grados centígrados en un recipiente del mismo material. Entonces, este va a ir aquí adentro, pero lo que hay que tener en cuenta es que lo voy a hacer con el mismo color para que entendamos que tanto el lingote como el recipiente son del mismo metal, ¿cierto? Y dice un recipiente del mismo material de 200 gramos de masa. Masa del recipiente 200 gramos. De masa que contienen 500 gramos de agua. Entonces esto tiene agua, 500 gramos de H2O, de agua. A una temperatura inicial, la temperatura del agua de 17,3 grados centígrados. Si la temperatura final de equilibrio es, la temperatura final de equilibrio es 22,7, ¿cuál es el calor específico del metal? Listo. Ahí quedó en resumen el gráfico del problema con sus respectivas preguntas. Bien, entonces el metal entró, el trozo, el pedazo